Hola, hola. Estamos conectándonos con esta cuarta charla del ciclo 2023. Les doy la bienvenida a todas, todos, todos quienes nos van a acompañar esta mañana. Eh, Buenos días, buenas tardes ya. Pueden ir comentándonos por mientras desde qué lugar nos acompañan. Yo en este momento estoy en La Ligua. Y bueno, contarles que en el encuentro de hoy nos acompañará Sara Salazar Dasori, quien es nuestra invitada, que me parece muy interesante como la posibilidad de la conversación del día de hoy. Sara es diseñadora gráfica, es artista textil, tejedora, bordadora, docente también de la carrera de diseño. Y vamos a tener la posibilidad no solo de conversar con ella, sino que también poder mirar un poco, conocer en vivo la obra de la que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre su proyecto de investigación. Voy a invitarla ahora mismo. Eh, Mientras van comentándonos desde qué lugares nos acompañan pueda unirse Sara. Buenos días, Villa Alemana. Buenos días, tiendita de Caro. Voy a tratar de ir saludando a todos quienes se sumen, así que eh, la invitación, por supuesto, como siempre, es que puedan ir anotando sus preguntas. Yo voy a ir deteniéndome para que podamos compartir los comentarios y las preguntas con Sara. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por esta instancia, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, mira, Feliz de estar aquí. nos saludan desde Villa Alemana, desde Coyhaique, Ciudad de México, Futaleufú, Curarrehue. Un saludo a todas las personas que ya se están uniendo a nuestra conversación de hoy. Hola, Yautic de Ciudad de México. Eh, Así que vamos eh, a conversar hoy día. Yo estaba compartiendo en el fondo, estaba presentándote, contando un poco sobre tu trabajo, Sara, para que las personas que te conocen por primera vez el día de hoy. Hola, ¿Sí? Charlotte desde Francia. eh, Van a estar como escuchándonos desde distintos lugares, así es que hola Fran, compañera de Paine. Vamos a tener entonces la posibilidad de abrir esta conversación a muchos territorios, que es algo que nos emociona mucho siempre de la posibilidad de la escuela. Sobre todo porque estamos en un ciclo que ha sido muy importante para nosotras como escuela, que hemos venido trabajando en estos últimos 3 o 4 años ya, porque estamos en un momento muy particular, estamos hoy en particular también como en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Chile. La convocatoria de este año se hizo específicamente también invitando a reflexionar sobre el vínculo entre las prácticas textiles, la comunidad y la memoria. Todas las conversaciones de este ciclo están atravesadas por esos elementos, y desde ahí también es que el día de hoy nos acompaña Sara, eh, con quien tuvimos el gusto de conversar previamente para poder conocer la propuesta, conocer su investigación, y poder disponerla también en el marco de hoy, que es 10 de septiembre, porque vamos a hablar de memoria, justamente, y vamos a partir haciendo memoria también respecto de tu propio proceso. Cuéntanos un poco, Sara, cómo llegaste al textil y cómo parte de esta investigación que nos compartes el día de hoy. Eh, bueno, yo creo que el textil en mí siempre ha estado presente, solo que no siempre estuve como muy consciente de eso, era una cosa más bien inconsciente. Y es por el hecho de que cuando era chica en mi casa
que vivía, bueno, estaban mis abuelos, mis padres, y generaron un taller textil. Y yo buceaba en las telas de ese taller textil donde se hacían, bueno, blue jeans, cojines, cosas de ese tipo, a baja escala, pero yo estaba en las máquinas, bueno, los rollos de tela. Es parte de tu historia, en el fondo. Es Como de... parte de mi historia. Y bueno, también el hecho de que mis dos abuelas trabajaron en industrias textiles. Una de ellas trabajó en la industria de algodones Irma, que en los años 60, 70 fue una de las industrias como de textiles nacionales, porque estaba Yarur, estaba Sumar, estaba, no sé, la de Tomé, estaba algodones Irma. Entonces, es como toda una historia textil detrás que yo no asumí hasta ya más reciente, o sea, pero siempre estuvo en mí. Y cuando comencé como a acercarme mucho más, como a bordar, a tejer, que siempre lo hice un poco, pero en algún minuto fue más, no sé por qué, pero fue más. Llegué al textil más que nada por el tema de la industria. Como que ahí yo dije, aquí yo quiero investigar y quiero saber más de esto, de todo este proceso. Y bueno, y de ahí empezaron a surgir muchas cosas, muchas interrogantes, muchos cuestionamientos, dudas, respuestas, en fin. Entonces ahí se abrió un abanico gigante y comencé a generar todo este proceso de investigación. Ya. Interesante, porque en el fondo partes como... ahora que te escucho pienso como, en verdad tu trabajo tiene que ver con la memoria. A propósito, tanto desde la experiencia, porque se van encontrando en ti, como desde la experiencia personal también, eh, surge como el vínculo con la historia de la industria textil en Chile, que a veces también siento que ha sido como una parte que, de la que no se suele conversar tanto, como qué pasó con eso, y bueno, tú nos cuentas, ¿cierto?, como tu familia parte y sigue trabajando también a través de, como de su propia fábrica, en el fondo, y como esto empieza como a gatillar ahí inquietudes, el deseo de saber más, de conocer. Cuéntanos cómo eh, estas preguntas que surgen en ti se convierten en una investigación. Bueno, el tema de la industria textil a mí me llamó la atención por muchas cosas. Uno era, creo que era el principal, y el tema era de la mujer presente en la industria textil nacional, cuando se hacían los textiles aquí, los algodones. Ese era un tema para mí porque yo decía, hay mucha relación entre la mujer y la industria textil. De hecho, incluso la conmemoración del 8M tiene que ver con obreras de una industria textil en Estados Unidos. Entonces, es una cosa bien curiosa, no sé, tiene que ver con muchas cosas. O sea, las mujeres traídas en barcos negreros desde África, eran las mujeres las que sacaban los algodones porque tenían las manos más pequeñas. En fin, como muchas variantes que hacen que las mujeres se unan al tema textil. Por lo tanto, la mayoría de las personas que trabajaban en la industria textil eran mujeres. Y bueno, mi abuela trabajaba en la sección de coneras, estaban las coneras, hilanderas, bueno, y muchas secciones. Y a mí me llamaba mucho la atención esta cosa de un trabajo colectivo, pero a la vez individual, donde las mujeres trabajaban por secciones, y al final salía un producto que había sido hecho colectivamente, pero que nunca trabajaron colectivamente como juntas, sino que de manera separada. El trabajo en el fondo. Entonces ahí había una cosa que me generó mucho interés y bueno, trabajé un tiempo con mujeres de la población San Genaro y la población Irmas. Bueno, entrevisté a muchas mujeres, supe como de la historia, cómo se construyó la población Irmas, los colegios de la industria Irmas que tenían también. Entonces, bueno, había mucha historia de explotación, la verdad. Desde como que hilando bien fino,
hay toda una historia de explotación detrás. Entonces, eso también como la mujer en una persistente lucha en la casa, en la fábrica, en la calle. Entonces, bueno, ahí surgió el interés, lo cual después tomó otro rumbo, Ujú. porque ya no me fui por el lado de la industria, pero esa fue mi base como de la investigación, ahí partió todo. Y suena también a que, por lo menos tu observación, tu aproximación a este mundo, ¿cierto? A este ámbito y a esta historia, parte con una mirada bien política también, porque empezaste a ver de inmediato, bueno, por supuesto todo lo que implicaba los modelos de producción, lo que devino después con el cierre de las industrias textiles en Chile, pero además como partiste hablando de los derechos laborales, ¿cierto? Como de estas cosas que van entramadas también en el mundo del trabajo. Eh, ya, ¿y cómo desde ahí, porque en el fondo, cuando comienzas a vincularte con las pobladoras, ¿cierto? Las trabajadoras, tanto de la población Genaro y la población Irmas, ahí tú ya entras como en un trabajo comunitario, como un trabajo, Claro, empiezas a hacer un trabajo territorial. sí. ¿En qué comunas, para quienes nos acompañan, en qué comunas porque estamos hablando de un territorio que se ubica en la región metropolitana de Chile, ¿cierto? Cerca de Santiago. ¿Cuál es ese territorio para quienes nos están acompañando el día de hoy? Bueno, en las poblaciones que he trabajado son poblaciones que pertenecen al sector nororiente de Santiago, que está en la región metropolitana. En un inicio, cuando estuve en el trabajo de investigación con la industria textil, trabajé en la comuna de Renca, y Renca es una comuna del sector nororiente, pero posteriormente, con todo este proceso como de ramificación que se me dio del proceso de investigación, eh, por X motivo empecé a interiorizarme mucho con el tema de trabajo doméstico, con Silvia Federici. Entonces ahí cambié de rumbo al trabajo textil doméstico y comencé como un proceso de investigación con otras poblaciones y en un cruce de conceptos políticos, de conceptos territoriales, llegué a la población Herminda de la Victoria, que es Ujú. una población que queda actualmente en la comuna de Cerro Navia, que también es una comuna del sector nororiente, de hecho quedan al lado Renca y Cerro Navia, quedan juntitas. Y Cerro Navia antes pertenecía, o sea, antes Cerro Navia no existía, o sea, el nombre Cerro Navia no existía, Como comuna. sino que era, claro, era una comuna que se llamaba Las Barrancas, era una comuna gigante que surgió el año 1897 más o menos, o sea, sumamente antigua, y esa comuna, que era muy grande, era, o sea, súper reconocida por un tema de resistencia y organización popular. Era muy potente en ese sentido, y después, en la época de la dictadura, por un tema político claramente, esa comuna se dividió y surgió Cerro Navia, surgió Pudahuel, surgió Lo Prado, también partes de Quinta Normal. Entonces, actualmente la población herminda de la Victoria está ubicada en Cerro Navia, que queda Pero qué interesante el recorrido que nos haces también porque eh, permite ubicarse también, yo sé que no todas las personas que nos están viendo van a tener como una dimensión de la región, pero vamos a decir que es un segmento importante de la región metropolitana. En el fondo es, no sé, un tercio, un cuarto de la región completa. Y qué interesante también ir viendo cómo van apareciendo justamente estas relaciones como entre lo histórico con lo territorial. Y cómo apareces tú en el fondo también como entrando a este territorio a través de la vinculación con las mujeres, textileras además. textilera. Sí. Eh, bueno, bueno, como hubo un cruce súper potente en términos políticos y territoriales.
Y claro, lo textil siempre presente, pero había una cosa política en el tema de Herminda de la Victoria que me llamó mucho la atención. O sea, yo conocía otras poblaciones, o sea, está la Victoria, está la Hermida, que son poblaciones como, o sea, súper, o sea, aguerridas, luchadoras, de eterna resistencia. Eh, pero bueno, siempre escucho Víctor Jara, me gusta mucho Víctor Jara, y él tiene una canción que se llama Herminda de la Victoria, justamente. Y me puse a investigar la historia de la población, o sea, yo sabía que existía, pero quise indagar en la historia de cómo había surgido y como que de ahí no me sacó nadie, porque hay un documental también realizado por Arte Experimental de la Universidad de Chile, que fueron allá a documentar la toma de terreno, o sea, como que hay imágenes del momento en sí. Ya. Entonces, vi todo eso y me pareció increíble la historia como de una tremenda lucha y organización popular, sobre todo por las mujeres, o sea, yo todo lo que veía en la documentación visual eran mujeres, y yo dije, o sea, aquí las mujeres son las protagonistas y dije, aquí yo tengo que investigar más. Entonces, bueno, como estaba ya en este proceso investigativo en poblaciones, como que fui a la población en Mina de la Victoria, un amigo como que me dio el dato de un amigo, me dijo, van a hacer un acto, anda para allá, conversa con las señoras, y bueno, así surgió un poco este vínculo. Por supuesto, yo les conversé un poco lo que estaba haciendo, y creamos un taller. Hicimos un taller textil, pero que también tenía mucha base de conversación de memoria histórica, de temas que a ellas les interesaba mucho, que en este caso era la toma de terreno, o sea, partió por ahí el tema, de recordar el tema de la toma de terreno y por supuesto muchas otras cosas más. Y siempre presente este tema textil. Entonces, La tejera, sí, sí, o sea, como que distintas cosas. La verdad, no, era como una instancia para compartir conocimiento textil, para compartir memoria, para compartir sentimientos, en fin, no era como algo muy estructurado. ya. Además, ese taller se hizo en la casa de una de las participantes, en el corazón de la Herminda de la Victoria, en la casa de ella que tenía un taller textil, donde ella tenía las máquinas de coser ahí mismo, las telas, entonces era todo un ambiente demasiado acogedor donde podíamos estar conversando libremente de lo que fuera. Suena como a que entraste en el fondo a un espacio que hablaba de la historia misma, en el fondo, del proceso del que estaban abordando. Qué bonito. Oye, y ya, porque en el fondo tú llegas como con tu inquietud, ¿cierto? De lo que venías investigando en términos documentales, en todo el material de archivo, qué sé yo, como en tu investigación, y te encuentras con estas mujeres que te dicen, queremos hablar de este proceso que nosotros llevamos de la toma de terreno de este territorio. Sí, o sea, me encuentro con mujeres que la verdad agradezco profundamente que hayan confiado en mí en el sentido de entregarme sus experiencias, sus saberes, sus conocimientos, sus vivencias. O sea, la verdad es que cada vez, siempre, o sea, nunca termino de asombrarme de las cosas que me pueden decir en cuanto a la historia de la población, que también es la historia de muchas otras poblaciones, o sea, cada territorio tiene sus particularidades, pero yo siento que hay algo en común, hay un hilo conductor ahí en estas poblaciones icónicas de lucha y resistencia permanente por parte de las mujeres. Entonces, también la historia de ellas también tiene cosas en común con otras mujeres y eso lo encuentro tremendo, o sea, yo creo que ellas no son conscientes de la tremenda importancia que tienen y que tuvieron y que van a seguir teniendo en la construcción del tejido social. O sea, es potentísimo. Yo la verdad no sé si son conscientes de eso, pero lo son. O sea, realmente Claro, lo son. como
pienso como que importante, a propósito de este mismo encuentro, de esta conversación, como poder ir teniendo la posibilidad en el fondo de hacer esos reconocimientos también. Pienso en conversaciones previas que hemos tenido en este ciclo de la charla a propósito como del ir considerando, por supuesto, además como el componente ético de esa relación de trabajo, de articulación con las mujeres textileras, pobladoras, como de esa colaboración por la generosidad también de poner a disposición o de abrir la conversación sobre sus experiencias también, o sobre sus obras. Y creo que como el desarrollo de tu proyecto, eso es un elemento súper interesante, porque además también tu investigación se desarrolla en un momento muy particular, y que va a ir dando cuenta de cómo el contexto, por supuesto, va generando posibilidades distintas, y te va a ti también como invitando a la flexibilidad junto con ellas de a ver cómo lo hacemos. Cuéntanos un poquito del desarrollo del proyecto, y cómo se dio, qué encontraste ahí, cómo fue para ellas, cómo fue este proyecto de investigación. Bueno, es un proyecto de investigación que parte del 2018 más o menos. Uh-huh. ¿Era tu tesis? Claro, sí, partió ahí. En ese momento, claro, yo estaba como en un proceso de búsqueda, como de esta transición de industria a no industria. Y, y claro, ahí comenzaron como muchas interrogantes, muchos cuestionamientos. Eh, Llego a la población Herminda de la Victoria y se me genera este cruce con lo que había comentado hace un momento de Silvia Federici y el trabajo doméstico, o sea, la importancia del trabajo doméstico, y ahí se me genera este tema del trabajo textil doméstico, que es como, o sea, saqué de ese conjunto de trabajos, saqué el textil y dije, aquí es donde yo tengo que decir algo, o sea, como que esto es sumamente importante y nadie dice nada, o sea, como que también se me hizo un cruce con mis abuelas, por ejemplo, mi abuela materna, que siempre ha tejido, me hacía ropa cuando guagua, entonces, y ver a las señoras también que tejían y que le hacían el chaleco para el hijo. Entonces ahí se me generó un cruce tremendo y comenzó este proceso después del 2018 y el 2019 armamos como este taller ya más yo tenía más claro más o menos para dónde iba. Oye, 2018-2019 fue ya como a puertas de la revuelta, además. Claro, claro, o sea, Estaban ya venían reuniéndose sí, sí, antes o de... sea, ya nos estábamos reuniendo y, bueno, con toda esta carga de memoria que ellas me relataron, después llega la revuelta y para mí y para ellas, por supuesto, fue terrible, porque, o sea, lo que veníamos conversando que pasó hace un montón de tiempo atrás, o sea, vuelve a pasar. Entonces yo me sentía mal por mí, pero también yo pensaba en ellas y decía, o sea, no, qué terrible, como que yo, o sea, fue un momento que ya me cuesta mucho recordar porque fue muy fuerte. intenso. Y posterior a eso llegó la pandemia. Entonces yo en unos inicios tenía la intención de que se generara a raíz de este taller una obra textil colectiva. Sin embargo, por las circunstancias políticas, sociales, de salud, en fin, todo eso se tuvo que detener. Y al final, bueno, como era un proyecto, yo lo tenía que sacar. Por lo tanto, decidí como dar un giro tremendo como de lo que ya tenía todo planteado, metodologías y todo tema de investigación. Y decidí hacer una obra individual, o sea, hacerla yo, una obra autoral textil, pero rescatando e internalizando todas estas memorias y todo lo que había visto, todo lo que había leído, todo lo que había escuchado,
Lo rescaté, así, lo tomé, lo internalicé, lo procesé, lo interpreté y lo plasmé en una obra textil. Entonces, bueno, de esa manera en la obra hay circunstancias, o sea, imágenes textiles que son como de momentos muy particulares, momentos muy icónicos de la población, pero también hay otras cosas que son como mucha interpretación mía de lo que escuché y una mezcla de cosas que vi y que leí también, que me imaginé cómo podían ser. Entonces, es como un cruce, un entramado de muchas cosas. Porque Entonces, o sea, acompañaste una conversación, el contexto, por supuesto, interviene, y incluso pienso ahora es como una forma de registrar también todas las conversaciones que tuviste y toda la investigación como archivística, que sé yo, como documental que fundamenta también esas conversaciones, esos elementos. Y se convierte en una obra entonces. sí. Y cuéntanos cómo fue ese proceso de sintetizar, de producir, porque hay un momento también que tiene que ver, yo me imagino, como en que estuviste, no sé, bordando, tejiendo, como construyendo también. Sí, haciendo pruebas. Sí. O sea, a ver, además de todo este proceso como de investigación en terreno, se podría decir como de trabajo etnográfico, también hubo un trabajo en el sentido de sintetizar como conceptos o ideas que van detrás de esta obra, o sea, como que hay una conceptualización de Ajá, fondo. Y tiene, o sea, en la obra atraviesan tres ya, conceptos fundamentales. Uno que es el feminismo, ya, que yo lo tomo el feminismo obrero. ya, Está la memoria, por supuesto, siempre presente, y están las manifestaciones artísticas, ya, que es donde rescato el textil. perfecto. Entonces, en este cruce de tres conceptos, yo decanto a un concepto que es el lenguaje textil, descolonizador o anticolonial, que todavía no me decido, Ya, conceptos diferentes. Sí. Entonces, bueno, en este proceso, en cuanto a la obra, en cuanto a lo textil, yo decidí generar técnicas textiles en la obra que están presentes en el trabajo textil doméstico. Es decir, en la obra está presente el bordado, distintos puntos de bordado, está presente el tejido a palillo y a crochet, está presente la costura a mano y está presente la costura a máquina. Es decir, yo rescato estas técnicas textiles principales que se ocupan en general en la casa y las ocupo para hacer esta obra. Es decir, estas técnicas textiles son parte de arte y no son ni artes menores, ni artesanía, ni, bueno, desde mi punto de vista. O sea, como que es una manera mía como de llamar la atención, o sea, como decir, esto no es lo que nos dijeron que era, sino que es otra cosa. Entonces, Pasas en el fondo como el trabajo doméstico, efectivamente, de hecho una de las primeras conversaciones que tuvimos en la escuela en nuestros inicios tenía que ver con esto, con cómo lo textil ha sido muy desvalorizado a propósito de esta concepción del trabajo doméstico de las mujeres. Y lo que haces con tu obra entonces, con este proceso que venías trayendo y construyendo con las mujeres, es decir, en conjunto, en el fondo, estamos haciendo arte. claro. Y no, y además los tres conceptos con los que trabajo, atraviesa totalmente el textil. Por ejemplo, en cuanto al feminismo obrero, no sé, en los años 1900, por ejemplo, las organizaciones de mujeres que se formaron eran organizaciones de mujeres costureras. O sea, se genera la primera organización de la aguja, que se llamó, donde
estaba presente Carmen Geria, de la Alborada, por ejemplo, Esther Díaz de Valdés, de La Palanca. Entonces, mucho movimiento obrero de mujeres que estaban relacionadas con el textil y con la industria textil. En cuanto a la memoria, por ejemplo, bueno, hay toda una carga histórica tremenda en relación como a la resistencia de las mujeres a través del textil. Claro. Y en cuanto a, por ejemplo, el tema de las manifestaciones artísticas, yo también rescato el tema como de esta mezcla que existe de lo que había en temas precolombinos, por ejemplo, y lo que sucedió con los obrajes, que se llamaba, que eran centros como textiles, pero que explotaban a la gente aquí, los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres. Y claro, llegan acá los españoles y deciden que acá no existe el arte, sino que lo que existe es la artesanía. O sea, es una cosa impuesta, son conceptos impuestos, inventados, por la historia hegemónica. O sea, todo es impuesto. Entonces, aquí no hay arte, aquí no hay artesanía, aquí la gente no tiene religión, sino que tiene superstición. Entonces, todo se baja de escalones y genera todo un proceso de desvalorización tremendo. Entonces, claro, yo rescato eso y digo, no, o sea, eso fue lo que fue impuesto principalmente, no digo que todo, pero principalmente por hombres, por ricos, por blancos, por militares. Entonces, tengo esta otra historia, y yo digo, esta es la historia de los no ricos, sino que de la gente pobladora, de las mujeres, de los pueblos indígenas. Entonces, es este cruce entre lo hegemónico y lo contrahegemónico. Y ahí ahora como que siento que se me acuerda así el título de esta charla, que tiene que ver, tú la nombraste como entramando resistencias, y ahora que lo describes de esa forma, tiene tanto sentido porque en el fondo fuiste mirando todos estos elementos políticos en el fondo, con la historia de los movimientos y de las resistencias de las mujeres en los distintos momentos en el territorio. Oye, me gustaría hacer una breve pausa para leerte algunos de los comentarios que nos están dejando. ¿Sí? Dame un segundo, es que parece que se me pasó. Coco Santibáñez dice, me parece muy importante el trabajo colectivo para crear obras. Le da un peso potente y muy bello. Alguien, Bambi Zambi dice, me encanta. La conversación, me imagino. María Ábalos Diegues dice, parece que como el aprendizaje no es académico, no aprendido desde una élite que lo enseñe con títulos, sin lenguaje críptico y transmitido en el entorno familiar, pues no sirve o no tiene valor. Es más o menos lo que tú nos estás comentando ahora, una buena síntesis. Ya, qué interesante porque en el fondo te fuiste profundizando y mirando justamente cómo se van encontrando estos elementos históricos, ¿cierto? Ahora que mencionaste a las costureras de los primeros sindicatos en Chile, cómo van también dejando una huella, por así decirlo, textil, que las otras mujeres en otros momentos también van sumándose a esa historia. Y que fue en el fondo las conversaciones que tú terminaste escuchando o teniendo con las mujeres de la población. Ya, ahí vas. ¿Y cómo fue, con qué te encontraste en estas conversaciones? A propósito de, tú nos partiste diciendo, ellas fueron las protagonistas de la toma del terreno. ¿Qué onda con eso? ¿Qué fue esa toma de terreno? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes eran? Sí, bueno, a ver, como para contextualizar, así como muy brevemente, aquí en la región metropolitana siempre hay un poco de discusión de cuál fue o no la primera toma, pero oficialmente, según lo que dice la gente y lo que está escrito también, es que en el año 1957 se genera la primera toma de terreno como que se pudo concretar, porque hubo muchas tomas de terreno anteriormente que duraban horas o duraban un día y los desalojaban, una semana a lo más. Pero en
1957 se genera la primera toma de terreno que logra esta victoria, y que de hecho se llama la población La Victoria, que se encuentra en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Perfecto. Posterior a eso, 10 años después, en el año 1967, hay un terreno vacío por las cercanías de San Pablo, más o menos, y donde mujeres deciden ir al terreno, principalmente mujeres toman la iniciativa de ir como de distintos lugares, o sea, no eran de un solo territorio, y se fueron a este lugar y decidieron generar una toma de terreno. Y muchas de las conversaciones era como que no, yo me fui con mis cosas, con mis crías y con mi mamá, y nos fuimos y decidimos ir para allá, y porque luchar por nuestro sitio, o sea, por un suelo donde vivir. Y mi marido no quería y no me creía que iba a resultar, y yo fui igual. Y lo hicieron. Esos son como los relatos, y después era muy divertido también porque decían, claro, cuando llegó el momento de firmar por la casa, cuando ya habían ganado la victoria, ahí decía, y mi marido quería firmar él para el tema como del terreno. Y decían, y no, pues. Yo le dije que no, porque yo era la que había estado aquí. Entonces, hay toda una historia como muy potente de que ellas eran las que estaban en la toma de terreno, ellas construyeron las poblaciones, armaron las casas, hicieron los caminos, criaron a los hijos, cocinaron, lavaron, tejieron, en fin, hicieron todo. No digo que los hombres no estuvieran presentes, pero por un tema también de estilos de vida, eran los hombres los que salían a trabajar y las mujeres las que se quedaban cuidando la toma. Eran los hombres los que se iban detenidos y las mujeres eran las que se quedaban también ahí. Entonces, también hay mucha cosa como de estilo de vida que se entrecruza, pero también hay un tema de iniciativa, o sea, las mujeres fueron las que decidieron ir para allá. O sea, hay una cosa como de decisión y como de decir, no, o sea, yo puedo, yo sé que puedo lograr este sitio, yo necesito este sitio para mi familia, yo necesito tener un suelo donde vivir para mis hijos. Entonces, eso es algo que se marca de manera transversal en muchas de los relatos de las mujeres. Que, como a propósito de los roles de género tradicionales también para ese momento histórico, cada uno asume un rol, y el rol de las mujeres, siendo como el de sostener la vida, las lleva en el fondo, o asumen o se apropian también de un rol político. Porque este acto de organizarse y decir, vamos a tomarnos este territorio, vamos a construir una vida juntos aquí, es profundamente político también. Porque además, como tú vas describiendo el cuestionamiento que ellas hacen, a estas dinámicas, ¿cierto? Como de, ¿puedo ser yo propietario? No. Ese reconocimiento pareciera que ellas ya lo traían consigo en el fondo. Como, este es nuestro esfuerzo, fue nuestro arrojo, por así decirlo. Claro. O sea, bueno, hay muchas cosas que decir, pero la toma de terreno desde un inicio, o sea, si yo miro las imágenes del documental de la Ermita de la Victoria cuando fue la toma de terreno, o sea, hay imágenes donde están instalando las carpas en la toma y donde las mujeres están cocinando en la olla común, donde están barriendo el suelo que era puro barro, pero siempre manteniendo esta cosa como de hogar, o sea, como que es una cosa tremenda, porque recién se estaban instalando, pero ya estaban construyendo un hogar antes que construir y parar una casa, o sea, el tema de la lucha territorial y la organización autogestionada por parte de las mujeres en el tiempo de la dictadura, por ejemplo, en el Comprando Juntos, las ollas comunes, los comedores para niños, los trabajos voluntarios de los años 70 con el tema de la construcción de parques, por ejemplo. El Parque Ho Chi Minh es un parque que queda en el corazón de la Ermita de la Victoria y que lo construyeron las mujeres principalmente. O sea, ellas plantaron los árboles, ellas hicieron esto para sus hijos, para sus hijas. Entonces, ellas, entre ellas, cuidaban también a sus hijos y a sus hijas cuando alguien tenía que salir, la vecina. O sea, había un cuidado familiar colectivo también.
es mucho como para relatarlo ahora, pero es un trabajo, o sea, tremendo, o sea, es una tremenda historia que sigue hasta hoy, o sea, hasta la actualidad. Cuando fue la pandemia, surgieron mucho más, de nuevo, las ollas comunes. En el tiempo de la revuelta, de nuevo estaban las mujeres ahí resistiendo, o sea, son mujeres que están resistiendo en la casa, con todo lo que eso implica, son mujeres que están resistiendo en la calle también con la protesta, y son mujeres que resisten desde su trabajo y desde distintos ámbitos en la construcción de la población y de la sociedad. Por eso yo digo, para mí era tan importante visibilizar esta historia, que terminó en una obra textil, pero yo siento que es mucho más que eso, o sea, es una historia puntual de mujeres pobladoras de una población en particular, pero también es la historia de muchas otras mujeres de otras poblaciones, de otros territorios, que tienen una lucha permanente hasta el día de hoy. O sea, Sí. y es una historia también muy triste en el sentido de que hay una persistente represión que atraviesa toda la historia. O sea, yo cuento esta historia desde el 67, que fue la toma de terreno, y nos encontramos un montón de tiempo después con el tema de la revuelta del 2019, el 18 de octubre. Entonces son cosas que si yo lo miro de lejos, yo digo, wow, o sea, una tremenda historia con tanta lucha, con tanta resistencia y con tanta represión. Sí, pienso como, ahora que mencionas esto, como eh, cómo las mujeres permanentemente en los territorios han sostenido la resistencia, pero además también se han sostenido colectivamente para resistir. Yo me acuerdo, a propósito de la señora Victoria Díaz, conversé con la señora Victoria Díaz, arpillerista, y parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Él, en el periodo de la revuelta, que me lo voy a tatuar, se me quedó tatuado en el corazón esto como de, la única forma de resistir es juntos. Po. Me acuerdo que lo dijo así con una claridad y fue como, ¿cómo no? Además, y pienso ahora que tú nos describes este proceso de cómo a lo largo de la historia las mujeres de este territorio se han sostenido colectivamente desde su origen, se han acompañado, han criado, han construido ese territorio también y han tejido, bordado y creado juntas. Y que es interesante porque también a propósito de la historia, la semana pasada hablábamos sobre las artilleras en dictadura, eh, cómo la organización de mujeres en el fondo surge desde estos espacios cotidianos, y que trasciende, o sea, trasciende lo político porque también pasa a lo afectivo, pasa como a la convivencia también. Quería leerte un mensaje que nos deja Sierra Alicia. Mujeres valientes en nuestra Latinoamérica, siempre en todas las luchas por derecho, hoy se me fue, perdón, qué interesante abordar desde el hacer textil, desde La Plata, Argentina, gracias por este espacio. Monina nos dice, así funcionan las tribus, la fuerza de la mujer es tan potente que le da miedo al hombre, por eso tanta represión en muchos aspectos. Maravillosa la historia que nos están contando, felicitaciones y un gran abrazo. Gracias, Monina, por acompañarnos también en esta conversación. Oye, y cuéntanos también un poco de la obra. Sí, Eh, igual ¿Cómo? antes de hablar de la obra, me gustaría decir una frase que me gusta mucho, que en relación a la memoria y al tema colectivo. Uh-huh. Y es en relación al pueblo Nagó, que era un pueblo africano que llegó acá en los barcos negreros a Latinoamérica, que ellos contaban que habían dos memorias, una memoria individual y una memoria colectiva. Que la memoria individual estaba destinada a desaparecer y a morir. Sin embargo, la memoria colectiva está destinada a mantenerse siempre presente en las historias de los pueblos, porque la colectividad es lo que permite que se generen estos lazos, eh, y lo que genera que se mantenga viva, ¿no es cierto?, la colectividad. Y es algo Qué, que me encanta. qué profundo también como la distinción.
Eh, Bueno, yo tengo la obra aquí, es una obra que mide 1,20 m por 50, así que es medio difícil como mostrarla completa, pero la puedo mostrar ya. así como tal vez Justo Molina nos preguntaba dónde se puede ver la obra. Aquí se puede ver la obra. aquí ahora en vivo. Voy a decir una cosa, y es que por un lado, por el anverso, está todo el textil Ujú. que hice, que tejí, que bordé, y por el reverso está una tela que me donó una señora de Renca, que es una tela de la industria textil Irma. Entonces hice esta como contraposición entre lo industrial y lo manual, que es una tela que me encanta. Y se va tejiendo tu historia ahí también. Claro. No sé si... Oh, y ahí se alcanza a ver. Bueno, esta es una obra que tiene varios momentos. Ujú. Esta es de la toma de terreno Ya, y ya. la represión de la toma de terreno, porque la población Herminda de la Victoria se llama así porque producto de la represión fallece una guagua que se llamaba Herminda, y por eso va el nombre de Herminda de la Victoria. Oh. De hecho, Víctor lo relata en su canción, en todo caso. Ujú. Esta es Y pasa como parte del relato y de la memoria de ese lugar, además. como el segundo momento como de los trabajos voluntarios. No sé si se alcanza a ver a Víctor. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. Esto ya vendría siendo dictadura. Esto ya, no sé Ya. si se alcanza a ver Sí, sí, estos sí. son, Por eh, arriba al menos alcanza a verse. claro, la parte de los allanamientos a las poblaciones, y bueno, el helicóptero siempre Mm, presente, mm. estaba muy presente en los allanamientos de las poblaciones, y que es un relato muy repetitivo en la historia de las mujeres, como el tema de la dictadura. Sí, la Eh, vigilancia permanente. acá, acá abajo está como la olla común. Ya. No sé si se alcanza a ver la olla común. Sí, súbele un pelito. Ahí se ven los personajes, ahí se ve la olla. Ujú. Aquí está protesta de mujeres, búsqueda de detenidos desaparecidos. Mm, mm. Qué interesante cómo el formato va contando la historia también. Y ahí abajo, este es un momento donde en la población Herminda de la Victoria sacan a Pinochet de la población. O sea, fue el año 88, si no me equivoco, que fue a la población Herminda de la Victoria, eh, o sea, con todo, con helicóptero, metralleta, tanque, en fin, y los pobladores y las pobladoras los sacaron de ahí, a pura piedra. O sea, fue un momento histórico porque la verdad no se dio en ninguna otra población. Qué interesante, además como porque también da cuenta como de la apropiación del terreno, o sea, del territorio, de decir, podemos decidir quién entra o no, en el fondo, como acto de poder. Me gustaría comentarte, dame un segundo. Eh, Dice María Ábalos Diegues, es desde lo emocional, traspasando, circulando a través de ese territorio, desde donde se avanza y se articula una estructura sólida. Es curioso como en muchas de nosotras se inició el viaje textil. ¿Cómo hicieron la luz del helicóptero? Pregunta MN. Con es un trozo de tela, es una malla. No sé si se alcanza a ver. Hermoso trabajo, qué bello, si se puede decir, dice Monina. Eh, Dale, Sí, o ¿dónde sea, está? igual, por ejemplo, hay mucha cosa como entre medio de la obra, aparte de la historia. Por ejemplo, el formato que se puede doblar y se puede leer extendido y plegado, tiene que ver con toda esta cosa contrahegemónica que yo había comentado, que mi referente son los códices mesoamericanos, libros que tenían los pueblos precolombinos antes de la llegada de los españoles. Entonces, rescato ese formato, por ejemplo. Mm, mm, Rescato mm. la forma como de contar
la historia, que también tiene mucho de los códices, tiene mucho de la lira popular. También mi referente es la Violeta Parra, por supuesto, con el tema del bordado. Y también hay mucha técnica, por ejemplo, esto es crochet, esto es bordado, también hay telas, entre medio como la luz del helicóptero que comentaban, y decía, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo hago la luz del helicóptero? Y claro, o sea, una tela transparente que cruza toda esta imagen, El rayo de luz. el rayo de luz. Eh, por ejemplo, la olla común es tejido, no sé si se, pero esto de la olla común es tejido, por ejemplo, es tejido a palillo. Entonces, El fuego. el fuego, hago este cruce de distintas técnicas. Y bueno, ya la última parte es, bueno, ahí es 18 de octubre, plenamente. Arriba es el Parque Ochimín, donde conocí a las mujeres de la población Hermín de la Victoria. Las ferias libres, aquí por ejemplo como una especie de reencuentro. Ya que abajo las mujeres, como yo me las imagino, reunidas con el tema del Price, porque muchas de ellas pertenecen El programa. al Price. Claro, Al, programa de reparación. sí, programa de reparación para las víctimas de la dictadura. Qué interesante. Qué potente ver también cómo fuiste desde lo técnico, ¿cierto? Como construyendo también una forma de narrar con estos elementos que nos comentabas, pero además como una línea de tiempo también Sí. que condensa este relato de resistencia y como de construcción de la vida colectiva de las mujeres de la población. Sí. Mira, O sea, hay algo... Ah, perdón, perdón. eh, aquí Robert Emilia, o Emilia Robert debe ser, tremendo relato, todo eso lo viví en los 70 en la Florida. Abrazo fraterno desde Buenos Aires. Te saludamos también, Emilia. Cuéntanos, perdón la interrupción. No, es que iba a decir que también uno de mis referentes como de lectura, aparte de Federici, por ejemplo, está Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana, y ella hace mucho, o sea, insiste mucho en el tema de la memoria también. Y ella comenta una frase que me quedó muy marcada y es el tema de avanzar mirando hacia atrás, y que tiene que ver con literal eso, o sea, avanzar, yo construyo esta obra como para avanzar justamente, pero mirando hacia atrás, o sea, como que da vuelta, es una cosa medio rara. Y también habla mucho del tema de esto de la mezcla, de lo mestizo, de lo abirragado, de lo mezclado, que sucede tanto en nuestro pueblo mestizo, como también sucede en el textil. O sea, hay un mestizaje textil tremendo de lo que sucede en esta mezcla de lo traído desde Europa con lo que ya había aquí con los pueblos precolombinos. Y siento que toda esa carga de mezcla está presente y es lo que trato también de hacer visible en esta obra. O sea, como que hay mezcla de conceptos, mezcla de técnicas, mezcla de ideas, de todo. Como tratando de buscarle una identidad al textil también a través de esto abigarrado que comenta Silvia Rivera. Sí, qué bonito cómo vas expresando en el fondo como ese mestizaje también. Ese encuentro en el fondo entre distintos lenguajes. Porque además, en ti en particular, va apareciendo más explícitamente a través de tus referentes, de estas elecciones técnicas, por así decirlo, la mirada de colonial o anticolonial, en el fondo, como que ya se empieza a expresar más explícitamente. Y qué potente poder verlo también. Cuéntanos cómo ha sido desde entonces el proceso con la obra. ¿Qué te han dicho?
las participantes del taller, las mujeres de la población, como cuando yo me imagino que han podido ver parte de eso, ¿cómo fue el proceso de ahí para adelante con ellas? O sea, bueno, lamentablemente no todas han podido verlas por temas como técnicos de poder juntarse, en fin. Pero al menos las personas que han visto la obra, yo me siento muy contenta porque aparte de que les gusta mucho, se sienten identificadas con Yeah. eso. Y al momento de sentirse identificadas, yo digo, ok, hice bien el trabajo, porque como fue, terminó siendo una obra individual, al momento de yo interpretar toda esta información, para mí era un desafío tremendo porque fue algo que yo no viví, aunque sí considero que yo sí, o sea, soy parte de, porque sus memorias, las memorias de ellas pasaron a ser parte de mi memoria también. Y a nivel global, también siento que todo lo que vivió un país entero, no solo en tiempos de la dictadura, sino que mucho antes también, todas esas memorias son partes de mis memorias también porque son consecuencias de todo lo que sucedió anteriormente. Entonces, yo me siento parte de eso, que es algo que se llama la memoria transgeneracional o intergeneracional que tiene. Claro que sí. Entonces, esta memoria que pasa a ser mía, claro, para mí me genera mucha felicidad que ellas se sientan parte y que digan, o sea, aquí en esta escena, o sea, eso yo lo viví. Yo O sea, esa escena que está ahí, yo prácticamente es como yo estuve ahí, o sea, es como que si miraran un poco una foto y eso me genera mucha emoción. mm, que La verdad que fue un proceso de muchas emociones al momento de hacer la obra también. O sea, lo com- hubo momentos, escenas que yo bordé y en las cuales yo lloré. O sea, fue fuerte en muchos aspectos como hacer todo ese proceso interpretativo. La semana pasada hablábamos con Patti Ruiz de eso también, como la práctica textil inevitablemente desde la experiencia, ¿no? Del coser, del bordar, qué sé yo, genera esta experiencia como del sentipensar, en el fondo. No es una práctica que ocurre en el vacío, sino que está generando también un montón de emociones, de ideas, de relatos, en el fondo, que van surgiendo en ese acto que se repite también. Y que para nosotros también creemos que es como la profundidad que alcanza en el fondo el textil. Monina dice, me encantaría ver una fotografía de la obra completa. Es muy emocionante escucharte. Sí, compartimos esa apreciación, Monina. Eh, bueno, vamos a tratar después, recuerden que esta conversación va a quedar tanto en nuestro Instagram como en la página web, y en la página web vamos a tener también los links a los referentes, también los vamos a compartir por Instagram, pero van a poder acceder a la conversación alojada con detalle, a la ficha también del perfil de Sara. Entonces, para quienes quieran también hacer un trabajo de memoria y de archivo, recordarles que nuestra página web cumple ese rol también, es un archivo de las experiencias y de las conversaciones textiles que hemos ido teniendo para poder dar acceso al trabajo de quienes nos han acompañado. Así que vamos a estar compartiendo. Yo no sé si cuentas con alguna foto de la obra, Sara. ¿Cómo? Perdón. No. ¿Contarás con alguna foto completa o panorámica de tu obra? Es 1 metro y algo. Eh, sí, o sea, sí tengo para compartir después. En este momento no tengo cómo mostrarla, pero sí, ¿Ya? Porque sí, ahí sí. podremos subirla a la página web para que la gente también se pueda hacer una imagen. Después, cuando vean esta conversación, van a poder ver lo que nos mostraste, que también me parece maravilloso la oportunidad de poder verla desplegada en vivo también, de poder ir viendo cómo el mecanismo con el que lo pensaste, por así decirlo, desde lo técnico. Ahí mi querida Scarlett dice, vamos desfasadas sí con la página, tengan paciencia, sí, estamos trabajando para ustedes porque somos poquitas, pero vamos a ir subiendo todo eso a su tiempo, ¿ya? Alguien pregunta, Gloria Villamil, dice, felicitaciones por tan hermoso trabajo artístico, ¿cómo lo sostienes en la pared?
No, la verdad nunca fue pensado para ser colocado en un muro. Siempre fue pensado para ser puesto sobre una superficie plana, o sea, de manera horizontal en una mesa. Y justamente por el hecho de que es una obra que se puede ver de manera extendida como plegada, con estos como cerritos que se generan por el pliegue. Lo pensé así por el tema de los códices mesoamericanos que se leían de esa forma, o sea, es como un acordeón, o sea, cuando uno tiene plega papel y hace un acordeón, se coloca en la mesa y se puede leer extendido o como librito. Entonces, esa era un poco la idea y por eso decidí no pensarlo como colocarlo en un Rompe la y también lógica por, en el fondo. claro, claro, y también por un tema como de concepto contrahegemónico, como anticolonial, de decir, o sea, no, porque tiene que estar en un muro la obra, como todo este concepto. A todos le di una vuelta, la verdad, y dije como que va a estar en una superficie, en una mesa, y así se va a exhibir o se va a mostrar. Perfecto. Oye, si Elisa dice que valioso lo que haces, abrazos desde la Plata Argentina, admirable por lo que genera la belleza artística. Eh, no sé cómo se pronuncia, porque hay un nombre con muchas letras. Dice, gracias a la escuela por traernos charlas tan interesantes, gracias a ustedes por acompañarnos también. Estamos por terminar. Eh, quisiera darte la palabra como para poder ir cerrando, si hay algo que se nos haya quedado en el tintero, que tú consideres importante de poder compartir. Por supuesto, está la invitación abierta que puedan seguir también a Sara en su cuenta. Va a estar etiquetada en nuestras publicaciones para que pueda mirarla, pero no sé si hay algo que te gustaría agregar para cerrar, Sara. Más que agregar, me gustaría recalcar el tema de la memoria. Eh, bueno, también estamos en unos días bastante complejos en ese sentido, justamente de la memoria. Y que bueno, que la historia es muy distinta de la memoria. O sea, la historia es una cosa, la memoria es otra. La memoria se construye colectivamente y así se mantiene a través de la colectividad, a través de la autogestión, a través del territorio. Y todos esos aspectos yo quiero rescatar que o sea, lo he visto, lo he observado muy fuertemente por parte de las mujeres. Entonces, en ese sentido, recalcar eso, recalcar tener siempre presente la importancia de la mujer pobladora y la construcción de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, creo que eso es fundamental. O sea, no perder de vista eso, porque ellas han sido las que han construido nuestros territorios, de la manera en que se han dado. Y lo siguen haciendo hasta ahora, o sea, lo hicieron antes, lo hicieron después y lo siguen haciendo ahora y lo van a seguir haciendo, porque lamentablemente es una historia constante de luchas y resistencia. Entonces, bueno, ojalá en algún momento eso no sea así, pero es una historia constante y que son muy importantes. Nuestras madres, nuestras abuelas, siempre dando la lucha, dando la cara en todos aspectos de nuestra vida cotidiana, que a veces pasa muy desapercibida, pero que es sumamente importante y fundamental. Te agradezco un montón todo el trabajo, el interés de compartir tu propuesta, tu investigación. Sabemos que ha sido un proceso y un proyecto muy íntimo y muy político simultáneamente. Así que nada, te agradecemos infinita esta conversación que nos trajo ideas, recuerdos, distinciones muy interesantes, también como para quedarnos masticando, creo yo. Y es interesante porque también, a propósito de la memoria, a mí me pasa que siento que todas las charlas que hemos tenido en la escuela nos van dejando ideas que se van como consolidando también, que siguen apareciendo, que tienen sentido en el contexto como general de cada ciclo, por así decirlo. Así que te agradezco infinito, ha sido un gusto conocerte, Sara, como conocer tu obra,
el proceso en el que estás y también tu trabajo comunitario. Así que les dejamos invitadas también a todas, a todos y a todes a continuar bien acompañándonos los domingos en el ciclo de la charla. Eh, Como les contaba, ahora a continuación va a quedar colgada la grabación con el registro. Si tienen consultas, si quieren seguir interactuando, pueden hacerlo también a través de los comentarios, tanto con nosotras como con Sara. Vamos a estar esta semana compartiendo algunos elementos, los referentes, vamos a compartirlo esta semana, y después ya vamos a tener tanto el registro como el resto de la información en nuestra página web. Así que les agradecemos a todos el que nos acompañen en Muy agradecida, este y nos muy vemos, agradecida de esta instancia y muchas gracias, gracias. nos vemos el Todos, próximo. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, Sarita. Chao. chao.